está ahí. Y esta mañana quiero hablar de algo que se llama sacrificio. En la antigüedad se mataban carneros, machos cabríos, ovejas, toros, pero nunca Dios pidió un sacrificio humano. Solamente recuerdan lo que le dijo a Abraham: sacrifícame tu hijo. Pero Dios lo hizo con el propósito de probar su fe. Dios no pidió sacrificios humanos, ni que alguien se rompiera las rodillas o que se sajara la piel para sangrar y poder colocar sangre sobre el altar. Pero sí exigió sacrificios de obediencia en nuestra era. Sacrificios de dar a Dios lo que a nosotros a veces nos cuesta. Y una de las cosas que quiero decirles esta mañana, hablando de la palabra sacrificio, un sacrificio es dar al Señor todo lo que Él requiere de nosotros. ¿Sí me hago entender? Un sacrificio es dar al Señor todo lo que Él requiere de nosotros. Nuestro tiempo, nuestros bienes terrenales, nuestras energías para llevar su obra a cabo. El Señor dio los siguientes mandamientos: busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas os serán. Si hablamos de sacrificio, mientras estaba duchándome, eso fue como el jueves o miércoles, el Señor me daba esta palabra y hablaba a mi corazón de Timoteo. Por eso ayer compartí el ayuno y yo quería compartir algo diferente hoy. Y el Señor me mueve para que comparta de nuevo lo que ayer anuncié o prediqué en el ayuno. Nunca será igual, hay cosas nuevas. Pero algo que les digo esta mañana es que cuando estamos apasionados por Dios, estamos dispuestos a sacrificar. Cuando estamos dispuestos para Él y amamos a Dios, estamos dispuestos para sacrificar de aquello que nos cuesta. Es fácil dar de lo que sobra. Es fácil, cuando me quede tiempo voy, cuando pueda voy. Es fácil hacer eso. Pero Dios exige un sacrificio donde nos abstenemos de darle rienda suelta a esta carne para vivir conforme la corriente de este mundo. Dios quiere un sacrificio donde usted se restrinja, donde usted sujete, someta voluntariamente. Pero también Dios quiere un sacrificio donde usted lleve la palabra. Usted dice: no tengo tiempo, estoy muy ocupado. Usted dice: no puedo bajar a la vigilia porque esos días estoy trabajando y tengo mucho que hacer, demasiado que hacer. Pero Dios quiere que saque de eso demasiado que hacer, saque un tiempo adecuado para invertir delante de Dios. El rey David un día le ofrecieron un terreno para sacrificar holocausto al Señor y él dice: no ofreceré sacrificio que no me cueste. Y vuelvo y les digo, el sacrificio es dar todo lo que el Señor requiere de nosotros. Pero Romanos dice algo, y por eso salto a Romanos capítulo 12, si usted quiere acompañarme. Romanos capítulo 12. El apóstol Pablo también escribe sobre eso. Y Romanos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que se presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es vuestro culto racional. Dios no está pidiendo sangre. Dios no está pidiendo que le entregues a tu hija, a tu hijo y lo sacrifiques en un altar. Dios está pidiendo un corazón que dedique tiempo, que obedezca, que viva para Él. Dios está pidiendo un corazón que se vuelva con todo el anhelo hacia Dios. Un sacrificio no es coger en ciertas épocas del año, Semana Santa, y golpearse con algo que haga sangrar tu cuerpo. Un sacrificio es ayunar. Un sacrificio es levantarte en las mañanas cuando estás cansado y estás delante de Dios para ayunar o para orar en las madrugadas. Un sacrificio es que te toques venirte de tu finca porque la moto está dañada y te vienes a pie y estás en la reunión y disfrutas y no estás negando o renegando o molestándose con Dios porque estás de esa condición. Sacrificios. Pero el Señor en el Antiguo Testamento decía que el sacrificio fuera ¿qué? Perfecto.
Que el animal que iban a sacrificar no fuera chuchareco, ni partido, ni endunchado, podemos decirlo así, sino que fuera ¿qué? Perfecto, sin defecto. Y mi pregunta esta mañana es: ¿cómo te estás presentando en sacrificios delante de Dios? ¿Cómo está tu sacrificio delante de Dios? Escúcheme, el sacrificio se presentaba, pero muchas veces no era acepto. Muchas veces no era aceptado. Tu sacrificio es acepto delante de Dios. Tus oraciones son aceptadas delante de Dios. Tu esfuerzo es aceptado delante de Dios. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos, presenten vuestro cuerpo, alma, cuerpo y espíritu, los presentemos delante de Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Pero dice que sea vuestro culto racional. Vuestro culto racional. Y vuelvo al sacrificio. Y les recuerdo, en nuestro tiempo el Señor está exigiéndonos obediencia. Está pidiéndonos vivir la palabra. Está pidiéndonos que dediquemos tiempo. Que dediquemos tiempo del que Dios nos da. Dediquemos de nuestros recursos para la expansión del reino. Dediquemos energías para llevar a cabo su obra. El Señor nos dio el siguiente mandamiento, está en Mateo 6:33. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero también Dios quiere ver la disposición de nuestro corazón. Al sacrificar lo que tenemos en nuestra vida, estamos indicando que Dios nos importa. ¿Sabe? Es fácil cuando usted se sabe algo y lo hace ahí, pero no lo siente, no lo vive. Hace muchos años me enviaron a predicar a un lugar y fui yo a predicar a ese lugar. Había mucha gente no cristiana en ese lugar. Yo termino de predicar y el Señor me envía a un rinconcito oscuro a orar. Y yo quedé quebrantado allá. Yo me acuerdo de eso, eso marcó mi vida. Terminé de predicar, las personas que estaban conmigo siguieron, yo terminé allá adorando al Señor porque estaba tocado, estaba contristado. Yo te digo, tenía miedo, tenía temor, pero Dios estaba ahí, vi su respaldo y Él allá, aún ahí, cuando estaba predicando, aún allá en el rinconcito aquel, ahí estaba Dios conmigo. Yo te digo, sacrifica tiempo. Sabes que te toca danzar, sabes que te toca alabar, sabes que te toca de ujier. Dedica tiempo, Señor, guíame. Yo quiero hacerlo bien. Señor, dispone mi corazón. Sabes que te toca predicar. Señor, yo quiero hacerlo bien. Indícame la palabra. He leído esto, aquello, pero no la encuentro todavía, Señor. Háblame, indícame. Muéstrame qué debo predicar, Señor. O usted que dice, quiero ir a visitar a la vecina o al vecino que está enfermo. Pero Señor, no quiero solamente llevarle un presente, quiero también llevarle algo de ti y predicarle la palabra. Quiero orar por él. Señor, revísteme. Pero si usted va con las manos vacías, no ha sacrificado tiempo delante de Dios. Usted va allá y es como un címbalo que resuena, no pasa nada. No pasa nada. Y yo te quiero motivar esta mañana para que sacrifiques tiempo a Dios. Porque a veces hay mucho pretexto en la boca. Y cuando el Señor me hablaba, lo digo así. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina. Tiempos que no sufrirán. Y en estos días tenemos el deleite de escuchar, predicar, tenemos libertad. Usted elige a quien escucha y a quien no escucha. Elige venir o no venir al templo. Elige quedarse en su casa, quedándose viendo a otro predicador. Usted lo elige a su antojo y a su gusto. Pero dice la palabra que vendrán tiempos cuando no gustarán, no sufrirá la sana doctrina. Habrá tiempos en que no sufrirá. Pero muchos de ellos tendrán comezón de oír. Ya la palabra no causa efecto. Es cuando usted coloca crema sobre algo y ya no causa el efecto para desinflamar, para quitar el dolor. Ya pasa lo mismo, ya no pasa nada, porque ahí está la ausencia del Espíritu de Dios. Ausencia. Ya usted no siente llorar cuando ora. Ya usted no siente orar bíblicamente. Ya usted no siente nada, ni deseos de compartir el evangelio, porque está la ausencia del Espíritu de Dios, y eso es grave en la vida del cristiano. Vendrán tiempos cuando ya no sufren la sana doctrina.
sino que teniendo comezón de oír. Comezón es que estás ahí y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hemos visto pastores que se han ido de diferentes denominaciones, que han abandonado y han formado grupos nuevos, predicando herejías, predicando cosas antibíblicas. Y uno dice, ¿cómo este hombre que enseñó, que se levantó en la palabra, que era elocuente en lo que Dios lo usaba grandemente, y ahora dónde va a parar? ¿Y sabe por qué? Porque la palabra ya no causa un efecto, porque la palabra ya no mora en el corazón, porque hay otros intereses de por medio, y muchos están predicando y están siendo maestros conforme a sus propios deseos, sus propios razonamientos, y nosotros debemos predicar la palabra. Nuestras ideas pueden ser brillantes, pueden ser buenos conceptos, pero debemos basarnos que nuestros principios y conceptos partan de la palabra. Debemos sacrificar tiempo delante de Dios. Tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Y sabe cuándo lo hace saber? Cuando estamos delante de Dios. El Espíritu Santo toma y nos revela lo que el Padre quiere. Nos revela lo que el Padre quiere. Nos lo muestra, nos lo enseña. Pero algo que les digo es lo que dice el capítulo 4, verso 1. Te encarezco. El apóstol Pablo le dice, te encarezco delante de Dios. Te encarezco, te mando, te exijo en el nombre de Dios, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Prediques la palabra. Hermano, ¿usted está predicando la palabra? ¿Usted está hablándole a sus compañeros, hermanos, familiares, amigos? ¿Predicando la palabra? Prediques la palabra, dice, prediques, te encarezco delante de Dios. Escúcheme. Es como te conjuro, te digo en el nombre del Señor Jesús o del Padre Celestial, que prediques la palabra, que no te calles. No seas cristiano para ti mismo. Háblale a otros. Atrévese a orar por otros. Atrévese a predicarle a otros que están ahí, que hablan herejías del evangelio. Atrévese a decir, no es así como usted dice, pues la palabra dice de tal manera, y yo vivo el evangelio así, porque es lo correcto que Dios manda, porque no estamos conforme a la corriente de este mundo. El mundo quiere que te corrompas, el mundo quiere que seas mentiroso, el mundo quiere que acolites el pecado y que lo apruebes, pero Dios te dice que lo malo es pecado, y que te aparta y que te aleja de Dios y que te mata espiritualmente. Pero el Señor te dice a la iglesia, le dice a Timoteo, pero también a la iglesia, que prediques la palabra, que instes, motives a tiempo y fuera de tiempo, instes a tiempo y fuera de tiempo. Hermano, háblale en el amor de Dios, háblale a otras personas, predíquele a su mamá, a su papá, que un día mueran y usted diga, pero yo era el único cristiano aquí, no dije nada, andaba muy juntito con aquella persona, pero nunca le prediqué por miedo. El apóstol le dice, predica la palabra. La palabra incomoda, la palabra te muestra el pecado, la palabra hace que las personas se sientan incómodas. La palabra no es solamente decirle, sí, Dios te va a sanar y te va a restaurar, y Dios te va a restituir el empleo que perdiste, Dios te debe devolver la honra. Sí, puede ser, pero Dios también te dice, arrepiéntete, apártate del pecado, vuelve el corazón a Dios. Si te vuelves, yo te restauraré y serás como mi boca. Dios también dice eso. Pero el Señor dice a través del apóstol Pablo, redarguye, hablándole, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa función nos toca a nosotros. Pedirle a Dios que nos dé la palabra adecuada,
la palabra medicinal, la palabra para corregir, la palabra para exhortar, la palabra bien fundamentada doctrinalmente para no predicar una herejía, sino para predicar algo conforme a la palabra, que a Dios le agrade. Y regreso a lo mismo, pero vendrán tiempos. Porque mucha gente hoy en día está abandonando las iglesias. Yo conozco gente que se ha ido de diferentes denominaciones, no solamente de aquí del pueblo, que fueron y no son. ¿Por qué? ¿Qué está pasando para alguien apartarse? ¿Qué está pasando antes de manifestar que se apartó? ¿Qué está pasando en esa persona? ¿Está orando? ¿Está viviendo? ¿Está sacrificando tiempo para con Dios? Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, malos deseos, concupiscencias, malos deseos. Y se apartarán de la verdad y se llevarán y se volverán a las fábulas. ¿Sabe qué son las fábulas? ¿Qué son? Cuentos. Cuentos. Y en nuestros días se han levantado muchos charlatanes tomando la Biblia para introducir algunas verdades y en medio de las verdades mentiras. Y algunos quieren que se vuelva a las costumbres judías. Algunas personas están moviéndose para que vuelvan a las prácticas de la antigüedad, de la ley. Como no estás haciendo aquello, no eres salvo porque no lo haces. Y la gente que no está bien fundamentada termina, no sabe para dónde ir, no sabe en qué dirección ir. Pero cuando usted está bien doctrinado, fundamentado y tienes una buena relación con Dios, no estás pensando en abandonar tu redil, sino que estás fuerte y firme en el Señor, porque has puesto al Señor como tu esperanza. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio, tú soporta las aflicciones. Usted como cristiano, yo como cristiano, hemos llorado, hemos sido afligidos. A veces hemos querido, como en el boxeo, tirar la toalla, nos rendimos. ¿Quién no ha tenido a veces ese pensamiento? Yo como que me voy de aquí, yo como que no vuelvo por aquí. Pensamientos han venido. Pero te digo algo, pero cuando tu confianza está en Jesús, usted dice, regreso a papá, regreso a casa, y aquí estoy, Señora, como estoy, aquí estoy. ¿Qué pasará de nosotros? Si habiendo conocido el camino y después volver atrás, ¿qué pasará con nosotros? Pero tú sé sobrio, iglesia, sé sobrio y soporta las aflicciones. Todos, desde que estamos en el Evangelio, tenemos que ser afligidos por diversas pruebas. A veces pensamos que como planeamos algo y no nos sale bien como lo teníamos mentalizado, ¿será que es propósito de Dios? No es propósito de Dios. Obstáculos van a venir. Obstáculos van a venir. Empiezas algo, montas un negocio de empanadas y el vecino se dio cuenta que estás montando empanadas. Él a los 8 días le saca su negocio de empanadas para competirle, porque sabe, el enemigo también quiere frustrar tu sueño, quiere detenerte, pero tú sé persistente, avanza, avanza, sigue creyendo al Señor. Sé persistente, no te rindas. Sacrifica tu vida. Entonces sobre y soporta las aflicciones. Las haz obra de evangelista. Lleva el mensaje, predica la palabra, habla del Señor. Vaya allí, allá donde esté, en el trabajo, cuando vas en el camino, cuando estás en casa, cuando alguien te visita, cuando compartes con alguien. Háblale del Señor, háblale, predícale a Cristo. ¿Y sabe por qué la urgencia? Porque estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Predica, predica, háblale, crean o no crean, habrá testimonio que tú les hablaste. El apóstol Pablo dice en el verso 6, pero yo ya estoy
para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. O sea que él sabía que próximamente iba a morir, como murió. ¿Cómo murió el apóstol Pablo, si se acuerdan? Dicen que él murió decapitado. La Biblia no lo menciona, pero dicen que murió decapitado históricamente. La historia habla de que él murió decapitado. Y él sabía, porque si él escribe estas palabras, porque yo estoy a punto de ser ¿qué? De eso estoy hablando hoy, sacrificio, algo que nos duele. Algo que nos duele, usted está cansado. Escúcheme, hermano, yo entiendo. Yo sé, estos días que he estado trabajando arriba en la finca, yo sé que es venir y el otro día usted no quiere levantarse temprano, pero sabe que tiene que volver. Usted no quiere ayunar el sábado porque está cansado, pero sacrificio significa hacer algo que me cuesta. Algo que usted no quiere, pero lo hago por agradar a Dios. Escúcheme, no por cumplir. Hay una diferencia enorme entre cumplir, voy a hacer esto por cumplir, para que no digan. Y la diferencia es, lo hago por amor, lo hago por obediencia, lo hago porque quiero agradar a Dios. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. No haga las cosas para que te vean o para cumplir. Haga las cosas porque quiero agradarlo a Él. Yo ayer le iba a decir a mi esposa, no me ponga, yo estaba cansado ayer físicamente, no me ponga a hacer nada en el ayuno. Pero mientras estaba orando, el Señor me recordó palabra, me dio palabra y aún más, me dio la posibilidad de compartir. Yo le decía a mi esposa, dirige usted el ayuno, no me ponga a hacer nada. Está cansado físicamente porque estos días he estado trabajando duro. Pero te digo algo, sacrificio tiene que ver con dar algo que a usted le cuesta. Dedicar tiempo cuando a usted le cuesta, ir a visitar a alguien cuando a usted le cuesta, cuando está apretado en trabajo, cuando dice usted no tengo tiempo, pero voy a ir, voy a hacerlo. Eso a Dios le agrada. Eso a Dios le agrada. ¿Sabe? Cuando hablamos de dar de nuestro tiempo con respecto al sacrificio, sacrificios es dar al Señor todo lo que Él requiera. ¿Qué está requiriendo el Señor de ti? De mí, obediencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Estas bendiciones te seguirán a todos los que ponen por obra mi palabra. Deuteronomios 28. Todos queremos ser bendecidos, todos queremos ser prosperados, todos queremos vivir una vida donde nos deleitemos, logramos metas, logramos sueños. Pero todas estas bendiciones, dice Deuteronomio, te seguirán cuando tú guardes, cuando yo guarde, cuando viva la palabra. Comenzarán a añadirse, a extenderse. Él requiere de nosotros nuestro tiempo. Y a veces somos escasos con tiempo con Dios. Y escasos con tiempo es porque muchos en sus oraciones están dando micro oraciones, micro tiempo y no saben lo importante de estar cultivando una eternidad. Saca tiempo con Dios. Dios conoce tu oración en las mañanas, en las noches, en el día, Dios las conoce, pero saca tiempo para estar delante de Él. Y como estás delante de Dios consumiendo palabra y tomando tiempo con Él, Dios te va a dar una creatividad para enseñar, Dios te va a dar una creatividad, te va a revelar cosas, Dios te va a mostrar cosas, porque has estado en la intimidad con Dios, a solas con Él. Pero para eso necesitamos sacrificar tiempo. Cuando hablamos de sacrificar nuestros recursos terrenales, escúcheme, Hechos dice que algunas personas vendían, Ananías vendió una parte, una herencia que tenía, bueno, algo vendió y negó, no, me costó tanto, y él propuso venderla, pero después como que se arrepintió y quiso dar una parte y quedarse con la otra. A veces muchas personas son escasas en dar a Dios lo que le corresponde a Dios. Son escasos con sus diezmos, son escasos con sus ofrendas, son escasos con una primicia, son escasos con lo que dice la Biblia, escasos. ¿Por qué? Porque siempre están mirando la necesidad, la necesidad. Escúcheme, hermano, yo vendo algo, yo trato de diezmar, siempre. Yo gano algo,
me pagan mi salario, yo siempre trato de diezmar porque es lo que el Señor le corresponde. Y Dios quiere que sacrifiquemos. Usted diga que vive a manos llenas. No. Pero apartamos lo de Dios aparte. Ponemos lo de Dios aparte. Lo entregamos. Lo dedicamos. ¿Y sabe qué estamos haciendo? Cuando llegan los recursos, mejorar, comprar cosas que se necesitan, mejorar, reparar cosas que se necesitan reparar. Se pueden hacer cosas reales. Pero cuando usted no da a Dios lo que le corresponde a Dios, no está sacrificando una parte. Y en la antigüedad la gente, Dios lo hizo de esa manera. Y la gente daba a Dios, daba a Dios, daba a Dios. La iglesia también da a Dios. Pero hay otra parte de la iglesia que no da a Dios como es. Y dar a Dios el diezmo es el dar por el 10% de mis ganancias. No de todo lo invertido. Es dar a Dios, honrar, bendecir eso que usted va a dar en obediencia a Dios y a su palabra. Bajo el antiguo pacto de Dios, los sacrificios de animales, sin embargo, fueron una tipología del sacrificio de Jesús. Porque Él derramó su sangre para liberarnos del pecado. Porque Él derramó su sangre para que nosotros fuéramos exentos, absueltos del pecado. ¿Qué está dispuesto usted para sacrificar a Dios? ¿Tiempo? ¿Recursos? ¿Vida? ¿Sabe que Hebreos 12 dice con respecto al Señor Jesucristo? Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Y esa eterna redención para quién es? Para nosotros. Entró una vez, escúcheme, cada año entraba el sumo sacerdote con sangre ajena. Pero el Señor Jesús no fue con sangre ajena, fue con su propia sangre. Entró una vez y para siempre para darnos a nosotros, ¿cuánto? Eterna redención. O sea que ya no le pertenecemos a Satanás, le pertenecemos a Cristo porque fuimos comprados. ¿Por qué? Precio de sangre. Por eso hay una división grande entre el que sigue a Cristo y el que no lo sigue. El que no lo sigue dice, yo también soy hijo de Dios, Dios es bueno y cuenta cosas, pero no está haciendo su voluntad ni ha tomado para sí el sacrificio de Cristo. Pero el que sigue a Cristo y lo aceptó como Señor y Salvador, ha tomado, ha abrazado el sacrificio y lo ha hecho suyo el sacrificio. Y ha aceptado al que hizo el sacrificio. Y lo ha puesto en su vida y lo ha hecho Señor de su vida. Por eso, cuando aceptamos a Cristo, nuestra vida cambia. Éramos pecadores, en Él somos perdonados, pecadores perdonados, redimidos, hechos hijos de Dios. Amén. Porque los que estamos en Cristo tenemos una virtud, tenemos en Él fe salvadora. En Cristo tenemos fe. La gente dice, mientras arreglamos carretera el lunes de la semana pasada por este sector, algunos decían, no, hay que tener fe, pero ¿fe en qué? Nuestra fe, usted puede tener fe en un amuleto, puede tener fe en una estampita de esas que regalan por ahí, puedes tener fe en un collarcito que se amarran aquí, o ese que viene con el puñito así negro. ¿Sí sabe cómo es que se llama eso? Azabache. Usted puede poner la fe en eso. Pero nuestra fe no está en nada de ningún fetiche, está puesta en Cristo Jesús. Yo creo que Él merece un aplauso, ¿cierto? Porque tenemos una virtud, tenemos un Salvador. Y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, creer en Él. Dice que como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese río habla del Espíritu de Dios moviéndose en nosotros, cambiando nuestra mentalidad, cambiando nuestra forma de ver y de vivir. La única adoración que es aceptable es ofrecerte totalmente al Señor, bajo el control del Señor.
sacrificio tiene que ser en cuerpo, en alma, en espíritu. Y el creyente lo da todo al que lo redimió. Se rinde a Él y quiere ser en sus manos un instrumento de justicia. Cristo quiere ser en nosotros, porque Él no quiere que volvamos a vivir de la misma manera. Las cosas viejas pasaron, el hombre viejo pasó, he aquí vienen cosas nuevas, estamos en transformación, estás transformándote, renovándote todos los días en el Señor. Pero Romanos 6, 12 y 13 dice, no reine pues en vosotros, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos ante Dios, vivos entre vosotros los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Preséntense delante de Dios vivos. En la antigüedad los sacrificios eran eliminar un animal para rociar la sangre, para cubrir pecados. Ahora el Señor te dice, y lo que escribe el apóstol Pablo es, preséntate vivo en el sacrificio vivo delante de Dios. Ya no estás en comunión con el pecado, ya no estás de amigable con el pecado. No, ahora dice, no, el pecado no, esto no me sirve, lo desecho, lo dejo. Pero algo que dice es que no reine en vuestro cuerpo, dice, no reine en vuestro cuerpo mortal, que no reine el pecado. ¿Y cómo reina el pecado? Cuando nosotros le abrimos la puerta y comenzamos a hacer cosas a escondidas. ¿Cómo reina el pecado? Porque comienza a gobernarnos. No nos damos cuenta, pero Él comienza a gobernar, Él señorea sobre nuestras vidas. Y si nosotros le damos lugar, Él comienza a gobernar y comienza a manipular y nos va a llevar en la dirección contraria a lo que dice Dios. Pensamos una cosa, pero terminamos haciendo otra. El pecado es así. Habla muy bonito del evangelio, pero sus acciones muestran lo contrario. Es necesario volver el corazón a Dios. Es necesario sacrificar a este viejo hombre. Es necesario presentarlo delante de Dios. Es necesario pasar tiempo de ayuno para vencer la tentación, para vencer la vergüenza. Romanos 8, 11 y 13. Y el espíritu de aquel que levantó a Jesús, y el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros. El que levantó de los muertos a Cristo Jesús también vivificará vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. Obras. Escúcheme, las obras son las cosas que hacemos. Las obras muestran lo que somos. Las obras muestran lo que somos. Lo que te define son las obras, no lo que dices. Lo que define al cristiano son las obras, lo que manifiesta, y manifiesta son las obras de la carne, que son. Mas el fruto del Espíritu es. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, sacrificar, escúcheme. Sacrificar es algo que usted debe tomarse en serio, que yo debo tomarme en serio, sacrificar. Porque a veces nos molestamos con facilidad, pero sacrifico molestarme por agradar a Dios. Sacrifico, no me voy a molestar, no voy a perder la compostura, no voy a perder lugar, por agradar a Dios. No voy a decir palabras más, por agradar a Dios. Un pequeño tic que me pasó el viernes mientras estaba haciendo un trabajo. La gente tiene la costumbre de decir que los pastores no hacen nada. Los pastores son flojos. Mientras estaba haciendo una recolección de basura con un rastrillo en la finca, recogiendo basura, amontonando desechos de construcción, pasó un vecino y dice: uy,
Eso sí, a usted le sienta muy bien estar así, eso le sienta perfecto, ¿sí? Pero no lo dijo en ese tono jocoso que lo estoy diciendo, lo dice en otro tono, como diciéndome usted no hace nada, le sienta muy bien que viva haciendo esto, eso le queda perfecto. Y antes de dar una respuesta quedé quieto, como que pensé, digerí la cosa que tenía que decir y le dije la cosa bien dicha. Digerí el momento. Pero si damos rienda suelta a esta carnita, termina diciendo o haciendo cosas que sacan estillas. Sacan estillas. Y yo le digo a mi hermano, a veces nos toca que, y después sí decir, con sabiduría, con entendimiento, porque somos apresurados y cuando nos apresuramos decimos cosas que hieren y después nuestra conciencia no se siente limpia y el Espíritu Santo comienza a redarguirnos. ¿Cómo sería un sacrificio vivo? Pregunto, ¿cómo sería un sacrificio vivo? Pues Romanos dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cierto? No se conformen a este siglo, no se conformen, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay un proverbio que dice, hijo mío, si los pecadores te invitan a pecar, si te invitan, no lo consientas, no lo consientas. Y cuando seguimos la corriente de este mundo, por encajar, el cristiano puede perder su identidad, por encajar con sus supuestos amigos que después se burlan cuando lo hacen caer. Y yo te digo, no busque encajar, porque cuando buscamos la aprobación de todo mundo, quedar bien con todo mundo, a alguien vas a desagradar, a alguien, y principalmente vas a desagradar a él, porque lo desprecia a él por agradar a la gente. Y yo les digo, como dice la palabra, así que hermanos os ruego que presenten vuestros cuerpos en sacrificio. ¿Y sabe qué es? Me consagro para Dios. Te consagras para Dios. Ya no digo palabrotas feas, ya no hablo, ya no estoy murmurando, ya no estoy criticando, aunque la lengua quiera picar para murmurar, ya no lo hago, ya no lo hago. Estoy sacrificando por agradarlo a Él. Ya no maldigo a aquel que me maldijo, ya devuelvo bendición por maldición. Ya no critico a aquel que me critica, sino que lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo. Y eso cuesta. Porque hemos escuchado, dice, pero pastor, es que me hizo tanto daño que yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello. Sí lo podemos hacer. Y me acuerdo que yo le decía a una hermana, empiece perdonando a solas. Empiece sanándose a solas con Dios. Ayune por eso. Porque se levanta un muro invisible de no puedo, no puedo. Y miro todos los defectos que están ahí, no puedo, no soy capaz, no puedo. Que tantos argumentos que están ahí, no puedo. Pero voy a sacrificar, lo voy a sacrificar, lo voy a hacer para honrarlo a Él. Escúcheme, no se trata ni de mí ni de otra persona, se trata de usted y Dios. Lo voy a hacer para honrarlo a Él, lo voy a hacer para agradarlo a Él. Esto nos ayuda a entender que somos un sacrificio vivo para Dios. Y no nos conformamos, como cuando somos un sacrificio vivo, no nos conformamos. Eso nos define como cristianos. No nos conformamos. Usted tiene que ser ejemplo. Escúcheme, les coloco un ejemplo muy normal en su casa. Estás trabajando, estás en época de cosecha. En época de cosecha usted tiene trabajadores, gente que está sirviendo. Tienes hijos, tienes esposa, tienes esposo. De pronto pasó algo inadecuado. Y si su comportamiento es inadecuado, si su lenguaje es inadecuado,
la gente que está ahí va a detallar tus impulsos y va a concluir que tú o ella o él no es buen creyente. Y no se lo van a decir en la cara, se lo van a decir a otro. Se lo van a contar a otro. Y van a hablar con un solo defecto, van a hablar más de los defectos, que era buena la alimentación, que era buena el pago, que era justo pagando, que era correcto, pero van a decir, ese hombre, esa mujer dice una cosa, pero termina diciendo otras. Y yo te digo, como dice la palabra, dice que nos presentemos delante de Dios en sacrificio vivo, sacrificios que a veces tengo que callarme. Escúcheme, una vez tenía una camisa hermosa, rosada, linda, me había costado unos pesitos y mi esposa por equivocación le colocó detergente de ese que deja de color blanco. ¿Sí me hago entender? No sé si a usted le ha pasado, mamá, hermana, no sé si a usted le ha pasado, pero uno como esposo como que se incomoda un poco. Ella no hallaba si mostrármela, al fin de caso me la mostró. Yo dije, bueno, ¿ya qué puedo hacer? ¿Ya qué puedo hacer? ¿Sí me hago entender? Ya, si monto pelea, ¿será que la mancha vuelve y se quita? Si digo, si la regaño o digo cosas que no debe ser, ¿será que la ropa se restaura? No pasa nada. Escuché, me dice que no sabía qué decir o qué hacer, pero yo escuché, no dije nada. Bueno, se dañó, ¿ya qué podemos hacer? Seguimos adelante. Pero a veces, escúcheme, hay pequeñas tormentas que se forman en un vaso de agua y se forman tsunamis y quieren destruir la casa y quiere decirle que se vaya, y si no le saco los chiritos para que vaya más rápido. Son pequeñas cosas que a veces el enemigo nos hace que la cabeza arda y no tenemos la capacidad de controlar. Yo te digo, ahí necesitamos sacrificar nuestro lenguaje, ahí necesitamos sacrificar esta mente, someterla a Cristo, someterla. Yo la someto. Mi mente está caliente, no hablo, no digo nada por ahora, no digo nada. Espero que las cosas, las aguas se calmen, entonces sí hablamos para sanarse. ¿Sabe que no? El mundo no nos debe definir. El mundo no te debe definir. A ti te define Cristo. Juan dice algo interesante. Primera de Juan 2, 15 y 16. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino de el mundo. El mundo. Yo les digo, mis hermanos, cuando amamos al mundo, escúcheme, usted no vive abrazado con el mundo, pero sí deja que algunas cosas se cuelen y comienza a practicarlas, tales como beber licor a escondidas, tales como decir palabras cuando está enojado, tales como mentir para protegerse de algún defecto. Estás abrazando el mundo, estás usando cosas del mundo para ti, las estás haciendo tuyas otra vez. Y los deseos de la carne es cuando le damos rienda suelta a lo que ven nuestros ojos, mirar, ver, hacer cosas, darle, deleitarle. Los deseos de la carne incluye todo lo que apela a nuestros apetitos, incluye los deseos excesivos de comida, de bebida, de sexo o cualquier otra cosa que satisfaga nuestras necesidades físicas. Esos son los deseos de la carne. No sé si a usted le pasa que terminó de cenar, hermano, y abre la nevera, busca algo extra por ahí. No sé si a usted le pasa eso. Y crece la panza y crece la panza y usted no quiere detener esa panza creciendo. ¿Sí? Mi esposa me dice, no coma mucho. Yo trato de obedecerle. Y yo no como mucho de verdad. Pero mi esposa sí me dice, no coma mucho para que no se me desfigure. Y yo le digo, es bueno que su esposa, y yo le copio a mi esposa porque quiero agradarla también. Y yo no quiero que usted esté panzón, yo le copio, ¿sí? No me siento regañado porque me lo dice con amor, pero también le digo, los deseos de la carne incluyen todo eso que les acabo de decir, pero los deseos de los ojos incluyen principalmente el materialismo, la codicia,
lo que vemos, lo que no tenemos, y la envidia de aquellos que tienen lo que nosotros queremos, el orgullo de la vida se define por cualquier otra ambición, por aquello que nos hace sentir agrandados y nos pone en un trono de nuestras propias vidas. Conseguí esto con mi propio esfuerzo, porque yo sí trabajo, yo sí soy un duro para esto. ¿Sí me hago entender? Y a veces mucha gente anda codiciando. Tiene un lugar adecuado, tiene una esposa linda y anda mirándole la del vecino. Tiene una esposa que es a todo dar, una esposa que cumple muy bien y que está ahí, pero está mirando la del vecino. ¿Sí me hago entender? Codicia, los deseos de los ojos. Pero también hay algo, codiciando lo que tiene. Yo quiero esa moto, y tiene una moto que hace 2 añitos compró. Yo quiero ese carro y por competir, por mostrarle que él también puede. Codicia, los deseos de los ojos, ambiciones. ¿Sabe? Cosas que nos hagan sentir bien a nosotros, pero a veces con una deuda grandota en el banco. Codicia, cosas que no son. Yo te digo, todo eso tenemos que sacrificarlo. Es cuando alguien se endeuda. Escúcheme, cuando alguien se endeuda, la prioridad no es seguir comprando otras cosas, la prioridad es pagar la deuda. La prioridad es pagar la deuda. Cuando usted se endeuda, hermano, siempre debe ser la prioridad juntar recursos para cancelar la deuda. Cuando usted no programa cancelar deuda, cuando usted no programa, siempre va a quedar colgando. Siempre le va a faltar 5 para el peso. Pero cuando usted dice, mi prioridad es pagar la deuda, usted paga adelantado, usted tiene buena vida crediticia, usted hace las cosas correctamente y Dios te respalda grandemente porque sabes organizar tus finanzas. Pero cuando alguien es desorganizado, compra, se endeuda compulsivamente, se endeuda y al final viene el banco y le remata la finca, o viene alguien que le compró a crédito y le remata la finca. ¿Cómo pueden los creyentes no conformarse a este mundo? Al ser transformados mediante la renovación de nuestras mentes. Créame, Cristo nos cambia la mente. A mí nadie me dijo, Marlio, hay que ahorrar, Marlio, hay que hacer esto, Marlio, hay que hacer aquello. Pocas personas, muchas cosas aprendimos por el Señor empíricamente. Nadie te dijo, de niño llegaba y no, gástelo. Lo que llegaba, mi mamá me daba algo, lo gastábamos, pero nadie te dijo, hay que pensar. Y ya uno cuando entra en hogar ya tiene que pensar en la esposa, en la hija, en mí, en las necesidades, en proveer, en suplir las necesidades, en proyectarse para algo. Al ser transformados nuestra mente, espiritualmente crecemos, espiritualmente nos adecuamos con Dios, nos relacionamos más fuertemente con Él y aprendemos a deshacernos de aquellas cosas que nos obstaculizaban. Esto lo hacemos principalmente a través de la palabra de Dios. Y somos transformados porque escuchamos y necesitamos escuchar constantemente la palabra de Dios. La palabra de Dios nos recuerda quiénes somos, qué debemos hacer. Nos recuerda y nos muestra el camino hacia Dios, pero también los propósitos y lo que Dios espera de nosotros. Por eso es necesario lo que dice Romanos 10:17. La fe viene por el oír. Díganlo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Guarde la palabra. ¿Quiere estar limpio? Guarde la palabra. Viva la palabra. Guarde la palabra. Con todo el corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice el Salmo 119, 9 al 11. ¿Con qué limpiará el hombre su camino? ¿Con qué limpiará el hombre su camino? Con guardar la palabra. Guárdela. Vívala. El salmista dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos, no me dejes desviarme. Salmo 1, 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová, la palabra, sino que en la ley del Señor está mi delicia, y en su ley medita, y serás como ¿qué? Como árbol plantado junto a corriente. El beneficio, ese y serás, con guardar la palabra dice el beneficio, y serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Ese es el beneficio por guardar la palabra. Dios te prospera, Dios te guía, Dios te respalda.
palabras de Dios ministran nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y por eso necesitamos permitir que ella nos ayude a vivir un sacrificio. El único poder sobre la tierra que puede transformarnos, nuestra mundanalidad, y la verdadera espiritualidad que puede ser transformada es cuando nos relacionamos con Cristo. Necesitamos ser perfectos. Nos estamos preparando en toda buena obra. Timoteo 3:17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda. Nadie hemos arrancado el evangelio perfecto. Éramos como niños, nos resbalábamos, nos caíamos, pero ya hemos crecido, ya no somos los mismos niños, hemos avanzado. Lo mismo que nos hacía llorar antes ya no nos hace llorar ahora. Lo mismo que nos dolía antes ya no nos duele ahora. No es que nos hayamos vuelto insensibles, no, es que éramos niños, ahora ya somos adultos y entendemos las cosas mejor. Y ya la palabra predicada no me hiere, la tomo y lo que es mío y lo que es del otro. Ya la palabra me edifica, ya la palabra me construye, ya la palabra me ayuda a deshacerme de lo malo y me ayuda a construir un hombre conforme al corazón de Dios. Y termino diciéndole lo que dice Romanos 12:2. La voluntad de Dios para cada creyente es que sean un sacrificio vivo para Cristo Jesús. No se conformen a este siglo, sino sean transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, dice el Señor en Isaías. La voluntad de Dios es que cada creyente sea un sacrificio vivo para Dios. Cada discípulo sea un sacrificio vivo. Yo voy a hacer un sacrificio vivo. Yo voy a hacer constantemente un sacrificio vivo. Voy a agradar a Dios. Escúcheme, váyase con la idea esta mañana. Yo quiero agradar a Dios. Yo voy a hacer un sacrificio todos los días. Voy a agradarlo a Él. Voy a agradarlo a Él. Cuando las cosas salen mal, no voy a hacer las cosas como el momento dicta. Voy a agradar a Dios. Voy a agradar a Dios porque quiero ser un sacrificio vivo. Señor, en el Seol, ¿quién te alabará? En el Seol, ¿quién te alabará? En el Seol es el lugar de los muertos. Allá en el cementerio, ¿quién alaba al Señor? ¿Quién ha visto ahí alguien alabando a Dios y glorificando? No hay nadie. Guarida de demonios, por lo visto. La Biblia lo dice así. Los sepulcros son guarida de demonios. Les digo algo. Voy a agradar a Dios porque Él lo merece. Lo que diga debe ser para agradar a Dios. Lo que haga debe ser para agradar a Dios. Mis decisiones son para agradar a Dios. Alguien decía, una pareja que no andaban juntos sin Cristo. Uno se iba adelante en el mixto y el otro iba en la banca de atrás. Se hacen cristianos y sus amigos de tomata de la antigüedad le dicen: vea, ahora como que lo están mandando, ahora como que ya usted no perdió las riendas del hogar. Le dicen sus supuestos amigos. Y él le dice, porque salía todas las veces que salía siempre con la esposa, a la iglesia, a la tienda, a hacer cosas con ella, y ya no andaba solo, ni ella en la banca de delante y él en la banca de atrás, ya andaba era con ella. Y sus amigos le dicen que ya ahora la esposa lo tenía dominado porque ya no salía sin ella, ya no podía hacer nada sin ella. ¿Sabe por qué? Porque Cristo cambió la mentalidad, cambió el corazón. Y antes la tenía en baja estima, ahora la tiene en más valor, ahora la tiene en un lugar especial. Ahora no solamente dice que la ama, sino que verdaderamente la toma en cuenta y la ama. Y yo te digo, nosotros como cristianos no debemos dejarnos mover por aquellos que vociferan cosas para desanimarnos. Ahora lo tomamos en cuenta y vivimos para agradarlo a Él. Porque nosotros como cristianos todos los días debemos presentarnos a Dios en sacrificio vivo. Amén. ¿Está de acuerdo con ello? Así que Padre, vamos a estar de pie. Te bendigo, Señor. Y es que es bueno saber que tú estás ahí. Dios está en medio de la iglesia para levantar sus hijos. Dios está en medio de la iglesia